Desde hace 2 días se ha estado preparando pues a través de una antorcha, esperando a todas las personas para que vengan a traer el tradicional recorrido con la antorcha. Pero ya se han tenido varias visitas de diferentes escuelas. Hace poco pues acabamos de recibir a personas que han venido desde Baja Verapaz a la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché a encender lo que es la antorcha. La municipalidad pues todos los años trata de tener este fervor cívico y trata de mantener lo que es la antorcha encendida con varios días de anticipación al 14 de septiembre para que las diferentes escuelas o delegaciones que visitan la municipalidad pues puedan encender la tradicional antorcha. Estamos muy contentos. En esta oportunidad quiero indicarles que la escuela del Caserío Chijuc desde el municipio de Joyabaj estamos acá compartiendo con los amigos, con los niños también, con el propósito de llevarnos la llama de la libertad hacia nuestra comunidad, muy contentos de festejar el 198 aniversario de nuestra independencia. ¿Hoy se le recibe aquí en la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché? Claro que sí, hoy nos han recibido de gran manera acá, qué agradable es escuchar la marimba, ver la llama de la libertad acá presente, nos han recibido de buena manera. Y pues ya vamos a iniciar nuestro camino porque vamos a estar pasando en los diferentes municipios también recorriendo con nuestra llama de la libertad. Venimos de Tubulco, Baja Verapaz, de la escuela Caserío Sayaqué. Aquí pues, aquí sentimos orgullosos y orgullosas por ser guatemaltecos y guatemaltecas. Yo creo que esto pues es un aniversario de los 198 años de nuestra querida patria, Guatemala. De que nuestro país sea un país independiente y nuestra patria, a mí me encanta el país de Guatemala y me encanta ser guatemalteca, no solo por eso, sino también su cultura, lo que el país nos ofrece, como ha sido la naturaleza y no solo eso también, sino cuidar el medio ambiente. Uno de los colegios más jóvenes del departamento del Quiché, como lo es el Colegio de Formación Integral Discípulos de Jesús. Así es que es la forma en que lo que es la dirección personal docente queremos inculcarle a los niños el amor a nuestra patria, un amor genuino, que es lo que realmente hemos perdido en Guatemala. Queremos darles ese aspecto muy especial al presente y al futuro, como lo dijo el señor alcalde. Ya basta de no amar a nuestro país como tenemos que amarlo, respetarlo y hacer las cosas como Dios manda.